Él es Johan Obdola, es venezolano, lucha contra los problemas de drogas, es presidente de la Organización para la Seguridad e Inteligencia IOSI, experto en narcoterrorismo. Se entrenó con primero la policía venezolana, con la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos y los marines estadounidenses. También trabajó con Scotland Yard, la policía canadiense y un programa europeo de control químico. Desde 1996, Obdola es refugiado en Canadá. Lo estoy llamando, bienvenido Obdola, ¿cómo está? Porque estoy leyendo un artículo del principal periódico de Colombia, El Tiempo de Bogotá, que lleva por título El entramado de túneles de Nicolás Maduro en Caracas, Estados Unidos. Dice que fichas del régimen buscan negociar, pero pasajes subterráneos hablan de un plan B. Y aquí le entrevistan a usted exactamente como presidente de esta Organización para la Seguridad e Inteligencia. El régimen está aterrado, tengo entendido que usted declaró. Algunos de sus oficiales militares y operadores políticos están buscando un salvavidas que les permita negociar su entrega o, a cambio de informaciones de relevancia, su libertad. Hay muchos buscando contactar a agencias de inteligencia de los Estados Unidos e incluso de otros países, asegura Johan Obdola. ¿Hasta qué punto esto está más que confirmado de que está aterrado? ¿Y a qué tiene miedo? ¿Será que busca una salida que no sea un tiro de gracia de alguno de los suyos porque no quiere entregarse o sencillamente porque quiere entregarse y el narcotráfico no le conviene o a los castristas no le conviene y le pasa, dicen que lo que le sucedió a Allende, que le pegaron un tiro y no que él se suicidó? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Napoleón, por esta invitación. Todos los escenarios están verdaderamente sobre la mesa y eso lo confirmo de una manera a que en escenarios, en situaciones como esta, y tenemos que recordar que el caso de Venezuela es un caso muy particular a nivel mundial, tomando en cuenta de que es un régimen narcoterrorista. Es algo de que se sabía desde hace muchos años, por supuesto, inclusive desde el 2005, cuando Chávez saca la DEA y empieza todas estas operaciones de traer al Hezbollah y estas operaciones de narcotráfico a nivel global. Sin embargo, se han venido acumulando los organismos de inteligencia de varios países, sobre todo de los Estados Unidos, han venido acumulando pruebas porque, por supuesto, esto lleva tiempo. Ahora bien, tomando en cuenta las decisiones, las últimas acciones del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, inclusive de ofrecer una recompensa por estas personas que son las cabezas visibles ahorita de estas operaciones global del narcoterrorismo, esto generó un quiebre nunca antes visto verdaderamente dentro de la estructura criminal del régimen venezolano. Es decir, en Venezuela están estos dos carteles, el cartel que lidera Diosdado Cabello, que es el cartel de los soles, antes llamado el cartel del sol, y luego está el cartel que nosotros llamamos el cartel de la revolución, que es el cartel que dirige Tarek El Aissami. La particularidad de cada uno es que el cartel de El Aissami está operado en coordinación con el Hezbollah. Ahora bien, estos dos carteles, la particularidad es que estos dos carteles operan como una política estratégica del régimen venezolano que fue atrapado, vamos a decir así. O sea, Nicolás Maduro es un títere, ha sido un títere tanto de esta potencia a nivel de las manipulaciones de seguridad o de inseguridad a nivel global, como Irán, y también un títere de Cuba. Ahora bien, la situación es compleja. Por un lado, ellos están muy conscientes, el régimen, de que independientemente de que ellos accedan a una negociación, tarde o temprano ellos tienen que encarar la justicia no tan solo en los Estados Unidos, sino en otros países donde se llevan causas e investigaciones por el tráfico de drogas, por el lavado de dinero, que es bastante complejo, y esto va a salpicar muchísimo. Hablamos de lavado de capitales, de
de guardar cantidades de toneladas de oro en muchísimos países alrededor del mundo. Yo he estado hablando incluso con algunos contactos en Turquía, donde el régimen tiene unas operaciones muy señaladas, muy identificadas ya. En España también va a salir a relucir muchísimas cosas, en España, en países del Medio Oriente, en países del África. Entonces, es complejo la situación y al mismo tiempo se presenta esta situación donde hay un quiebre interno, hay una lucha interna muy fuerte, donde, por ejemplo, tenemos a Diosdado Cabello que se está moviendo entre algunos escondites en las cercanías de Caracas. Tarek El Aissami está escondido en algunos lugares del estado Aragua, se mueven hacia Caracas, van y regresan vía helicópteros, por supuesto, están fuertemente custodiados, pues Diosdado, en el caso de Diosdado, más de 200 hombres lo tienen custodiado, y también lo mismo pasa con el Aissami, lo mismo pasa con Michael Moreno, con todos estos elementos. Eso indica que evidentemente hay una situación de pánico. Dentro de estos elementos, el gobierno de Cuba, el régimen cubano, los operadores cubanos e iraníes inclusive dentro de Venezuela, están haciendo un trabajo bastante intenso de monitoreo de las comunicaciones de la gente del chavismo, de la élite del chavismo y de las estructuras militares del régimen, porque están buscando negociaciones, están tratando de acercarse a gobiernos para que sirvan de intermediario en todo caso de Brasil, de Colombia o directamente de los Estados Unidos o de otros países. Es una situación bastante... Y luego el movimiento de las operaciones de la Armada de los Estados Unidos con otras fuerzas amigas, las operaciones antidrogas en el Caribe, genera una presión mayor. Una de las cosas que nos llama la atención, porque tenemos un grupo que se llama, pues, con toda seguridad lo puedo decir, Democracia Virtual, es un grupo que ha venido operando desde hace muchísimos años dentro de Venezuela, y a través de ese grupo identificamos hace muchos años estas estructuras de túneles en Caracas y otras operaciones en el interior del país. Hemos identificado, por ejemplo, que una lo identificamos hace meses atrás, hace un par de meses aproximadamente, que algunas de estas baterías antiaéreas que han puesto ya operativas, unos en Los Teques, otros en la zona de Higuerote, en varios lugares, ellos están apuntando, están dirigidas hacia la ciudad de Caracas. Eso nos llamó mucho la atención, hicimos los análisis respectivos y evidentemente que ellos están buscando varios escenarios en caso de una acción militar llevada a cabo o dirigida por los Estados Unidos contra el régimen de Venezuela. Entonces, hay una situación bastante crítica, hay un juego de guerra psicológica actualmente contra el régimen de Venezuela, y nosotros también estamos comunicando de forma muy fuerte a otros gobiernos de América Latina las implicaciones a la seguridad hemisférica y de la necesidad que hay de establecer un planteamiento directo. Ya no se puede hacer ambivalente, no se puede estar jugando por la calle del medio, sino que estamos, y los gobiernos de la región lo saben, estamos ante un gobierno fallido, un Estado fallido, un régimen narcoterrorista, y ellos tienen que asumir una posición frontal y dejar las políticas y las diplomacias a un lado, que entra dentro de este contexto, pero que verdaderamente hay que estar frontal ante esta situación, porque es una situación muy seria. Aquí tenemos elementos de las operaciones de Irán. Venezuela es la base principal. Antes era la triple frontera, donde Hezbollah ha tenido operaciones, mantiene operaciones, presencia activa dentro de Argentina, Brasil. En Colombia hay mucha preocupación por el tema de Hezbollah y las implicaciones a la seguridad de ese país. Entonces hay hay tanta información, hay tantas situaciones ocurriendo, porque ya la información de inteligencia se está haciendo evidentemente pública. De hecho, nosotros asumimos la dirección o la decisión de hacer público todas estas informaciones, porque es hora de que la comunidad regional, la comunidad hemisférica y la comunidad internacional estén más claro, porque todavía hay algunas dudas por razones de que estas informaciones las manejan dos o tres principales agencias
de inteligencia de los Estados Unidos y otros países, pero ya es hora de que tanto la comunidad internacional como los pueblos, y sobre todo el pueblo de Venezuela, ya esté sin ningún tipo de ambivalencia y esté claro de que este es el momento verdaderamente, en los próximos meses van a ser fundamentales para que o el gobierno, el régimen de Venezuela, se quede, que ellos estaban apostando al juego de mantenerse como el régimen cubano, pero ya esa opción está descartada porque la comunidad internacional tarde o temprano no va a aceptar, y ya ha estado, por supuesto, planteando, pero no va a aceptar a través de acciones mucho más concretas, de que Venezuela esté bajo el secuestro de un régimen narcoterrorista. Pero eso de que los próximos meses van a ser fundamentales, o los próximos días, o las próximas semanas, no es la primera vez que lo escuchamos. No es la primera vez, ciertamente, pero es la primera vez o sea, una vez que el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa, estamos hablando de que no tan solo puede haber elementos de traición, que lo está pasando, está sucediendo, que dentro de los sistemas de las estructuras militares está sucediendo mucho, pero también ha llamado la atención de forma muy atractiva a grupos de operadores de seguridad privada, quienes están haciendo ya todas las diligencias y las estrategias para empezar a operar en Venezuela y capturar a estas personas. O sea, no es tan solo eso. Ahora, bien, cuando la gente, los venezolanos siempre veo en los medios sociales, intervención militar, los elementos legales, de acuerdo a la jurisdicción de los Estados Unidos, están planteados para una acción de carácter policial militar en contra de un régimen criminal que está trayendo, no tan solo ha venido ingresando drogas, específicamente hablando de los Estados Unidos, sino que está comprobado que es un régimen que apoya al terrorismo. Si tú ves entonces las políticas de los Estados Unidos en relación a la lucha contra el terrorismo global, son bastante frontales. Sin embargo, los Estados Unidos lo que está ahorita ha venido trabajando con los países de la región por el impacto geopolítico y diplomático que una operación puede llevarse. Lo ideal siempre ha sido que los venezolanos, de alguna manera organizados, salieran a las calles, bueno, ante esta situación de la pandemia, pero el escenario ideal, salieran a las calles, no abandonaran las calles, se generaran situaciones permanentes de protestas y acelerar entonces una acción de carácter interna, acompañado luego de una acción militar por las fuerzas. Okay. Sí. En base a lo que me ocurren varias preguntas que creo que pueden, que no quisiera que quedaran en el aire. Primero, protestas, es decir, hay 100 y pico, 200 y pico de protestas mensuales que por lo menos aparecen en la prensa, y eso que la prensa está, ¿cómo se llama? Mediatizada, está amarrada. Eso por un lado. Claro, yo supongo que lo que se necesita son que todas esas protestas fueran al mismo tiempo, el mismo día, en todo el país. Eso por un lado, eso evidencia que las protestas no están dirigidas por los dirigentes políticos, sino por la gente que está harta, que está pidiendo agua, pan, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué quiso decir con que los misiles están dirigidos hacia Caracas? Porque ellos van a dirigir sus misiles hacia Caracas. ¿Qué ganan con eso? Esas dos preguntas, ¿me las puede aclarar, por favor? Sí, bueno, en el caso de las protestas, lo ideal, en todo caso, sea una protesta nacional permanente, una toma de las calles, que acelere entonces acciones internas dentro del país, dentro de la estructura del régimen y también de la comunidad internacional. Los Estados Unidos están en su full apresto operacional, absolutamente listos para una acción, cualquier acción que se tenga que llevar dentro de Venezuela. Ahora bien, en ese sentido, nosotros tenemos ojos dentro del mismo régimen y dentro de la estructura militar, y nos llamó mucho la atención que cambiaran la configuración, las coordinaciones de estas baterías antiaéreas, sobre todo las que están en las principales ciudades de Venezuela, cercanas a esas principales ciudades, y están apuntando ahora hacia Caracas. Lo que nosotros hemos podido procesar
es en primer lugar tomando en cuenta los grupos dentro de los colectivos, los grupos más radicales y los grupos específicamente entrenados por el Hezbollah y entrenados por la FARC en Venezuela, es un proceso, en el caso de una acción militar, es el proceso primero de inicio de operaciones de ataque a la población civil por parte de estos colectivos. Luego está el ataque a través del bombardeo de estas baterías antiaéreas de algunas de estas principales ciudades de Venezuela, y de esta manera generar una anarquía total y culpar a la acción armada, por supuesto, que en ese escenario se estaría produciendo. O sea, el régimen sabe de que no tiene la mínima capacidad ni la mínima oportunidad desde el punto de vista militar ante una operación militar por parte de los Estados Unidos. Entonces están aterrados. Ellos se están fundamentando sus estrategias militares, no sería militar, sino estrategias de lucha de terrorismo urbano y de lucha urbana. Ahí es donde ellos están están preparados para esos fines. Por eso hemos hablado inclusive, es parte de esa estructura, de los túneles que hay en Caracas, de los 18,000 agentes de Hezbollah que están en Venezuela, de los 300 hombres de la unidad élite de los Quds, de la unidad élite de Irán, de los 2.500 hombres que hemos más o menos identificado de Hamas, que están en Venezuela también, y también de la fuerza de los colectivos, que esa es realmente la fuerza principal con que cuenta el régimen. Igualmente, dentro de esta estructura de túneles, más de 17 kilómetros que están en diferentes áreas de Caracas, donde tienen capacidad de albergar hasta 2.500, 3.000 hombres. Hay armamentos de clase militar dentro de esas instalaciones. Y en el cuartel de la montaña, identificamos que opera allí la sede principal, el cuartel general del Hezbollah en Venezuela. Ellos lograron estuvieron trabajando desde 2014, por allí, 2013, en estos túneles, y en el cuartel de la montaña hay un túnel bastante extenso, pero también tienen unas locaciones subterráneas, unos espacios subterráneos de 4 niveles hacia abajo, donde tienen equipos de comunicación, donde están gente constantemente de Hezbollah y todo esto. Estas informaciones son absolutamente tan ciertas, confirmadas por nosotros, por supuesto, y nosotros lo hicimos llegar a las diferentes agencias, coordinamos con las diferentes agencias de inteligencia extranjeras, pero luego estuve viendo hace semanas atrás donde algunas personas o algunas personalidades en los medios sociales estaban también indicando, quiere decir que incluso hubo un reportaje recientemente también donde creo que fue contigo, ¿no? Donde se informó al respecto. Lo que indica que se está colando esa información, y al colarse esa información, una información que se mantenía tan herméticamente protegida, no por los venezolanos, sino por los cubanos, por la gente de Irán, al colarse esa información, te indica de que hay ya fuga de información con el propósito de negociar entregas Ahora, si los enemigos de la narcodictadura ya conocen la ubicación de los túneles, las salidas de los túneles, de dónde van a dónde van, porque de todo eso hay mapas y ya se conocen, y ya el régimen sabe que se sabe para qué van a servir esos túneles, pregunto yo, y se preguntará mucha gente, porque con bombardear la salida de esos túneles, ¿no?, van a morir en todo caso podridos allá adentro. O sea que de nada les sirven entonces esos túneles, o así todo si hay salida, y si tienen salida, y si tienen valor esos túneles. Mira, el gran reto aquí son los escenarios que ellos se plantean, porque desde el punto de vista de la Fuerza Armada venezolana, desde el punto de vista de establecer estrategias defensivas y ofensivas,
no tienen la capacidad. Ellos perdieron esa capacidad hace muchísimos años. Pero estamos hablando aquí del régimen de Irán, que tiene toda la experiencia en combates y sostiene combates sostenidos y operaciones sostenidas en muchísimas partes del mundo, sobre todo en el Medio Oriente. Entonces, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos del régimen iraní, cuando hablamos de las fuerzas Quds, cuando hablamos del Hezbollah, estos son los que están estableciendo, ni siquiera Cuba, estos son los que están estableciendo, creando las estrategias que estamos tratando nosotros de descifrar y que absolutamente están descifrando las agencias de inteligencia de otros países en relación a cuál va a ser la acción. Nosotros, por ejemplo, desde hace el año pasado, estuvimos indicando de que, por ejemplo, el régimen ha venido de forma sostenida enviando, además de los operadores del terrorismo del Hezbollah, con identificación venezolana y a través de otras estrategias, ha reforzado la presencia de estos terroristas en varias regiones de América Latina y el Caribe, además de Centroamérica, bueno, de toda América Latina y el Caribe, y además ha enviado elementos, además de la gente del SEBIN, pero ha enviado elementos claves de los colectivos y criminales convictos de alta peligrosidad venezolanos, de las cárceles venezolanas, a esos países. Eso no es absolutamente nuevo. Y ellos mismos lo han indicado. Esos son elementos de información. Cuando Diosdado dice del huracán bolivariano que va a tomar en caso de una acción armada, es porque ellos van a llevar, eso es una cosa absolutamente lógica, van a transmitir la violencia, no se va a focalizar en Venezuela, se va a expandir, se va a regar por diferentes ciudades de América Latina, y ellos tienen gente dentro de los Estados Unidos. Hay gente dentro de los Estados Unidos que desde hace muchísimos años, células dormidas que han estado ahí y que pudieran, no sabemos con certeza, pero que pudieran llevar a cabo alguna acción en territorio norteamericano. Sin embargo, dentro del escenario que nosotros hasta ahora hemos venido trabajando, es generar una violencia, extender la violencia y acciones de terrorismo en varios países de América Latina si se llevara a cabo la acción allí. Ahora, esos túneles servían para efectos de movilidad no visible desde el punto de vista aéreo o visual dentro de las principales o las más importantes que ellos consideran estructuras o locaciones del régimen. Banco Central, Miraflores, Fuerte Tiuna, todo este tipo de cosas. Sino que también, y además de depósitos para armamento, de manera de que la gente de los colectivos, los equipos de ellos que están ya preparados, no tan solo Hezbollah, entran a estas locaciones, sacan los armamentos, lo distribuyen. No es un secreto, porque el régimen ha venido distribuyendo armamento, pero estos grupos paramilitares son absolutamente inoperativos, gente mayor, gente que no está entrenada, y los mismos militares no están capacitados para un enfrentamiento. Otra cosa, la mayoría de los analistas dicen que, a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que todas las opciones están encima de la mesa, una intervención militar hoy en día es impensable por parte de los Estados Unidos porque la situación mundial es otra. Y usted habla de una intervención policial militar. ¿Qué es eso? Bueno, desde el punto de vista, digamos, policial, bajo la base de que el Departamento de Justicia emite estas órdenes de captura, es un principio policial, de operación policial a nivel internacional, donde se fundamenta luego esta operación. Luego a ellos se van añadiendo elementos de carácter estratégico y de defensa nacional o de seguridad nacional para los Estados Unidos, que es el tema ya de terrorismo, donde también el Departamento de Justicia también establece estas precisiones en contra de funcionarios del régimen. Entonces, el principio natural es una operación policial policial con protección y participación militar. Eso se puede convertir y se convertiría por razones obvias en una operación de carácter militar, por razones de apoyo estratégico a la captura de estas personas, entendiendo que esa sería la naturaleza, el interés y el principio de esta operación. O sea,
La operación no es para cambiar un régimen. Se busca cambiar el régimen a través de mecanismos de sanciones, mecanismos legales y mecanismos políticos. Que ahí es donde, si una intervención militar se llevaría a cabo para cambiar un régimen criminal, eso tendría un efecto un poco bastante negativo en la comunidad internacional. De nuevo, entonces, partimos del principio desde el punto de vista legal, desde el punto de vista judicial, es una operación basada en una orden judicial para la captura de estos elementos, incluyendo Nicolás Maduro y todas estas personas, por acciones de narcoterrorismo. Okay. Para nadie es un secreto que, y usted lo debe saber 20.000 veces mejor que uno que no conoce ese mundo, que los capos del narcotráfico, a los traidores, ¿no?, o a los cobardes que se entregan y que tienen información que los pueden afectar en su negocio, los matan. Entonces, ¿qué opción puede tener, por ejemplo, Nicolás Maduro o Tarek el-Aissami para entregarse ellos, llegar a un acuerdo con las autoridades, la justicia norteamericana y entregarse a cambio de dar información, si antes de que se vayan a entregar primero se tienen que ir del país, ¿no?, los van a matar? Y por otro lado, por mucho que digan y den información, son muchos años los que le corresponde de prisión, ya sea por narcotraficantes, ya sea por violadores de los derechos humanos, por asesinos. Y no solamente en Estados Unidos, a nivel mundial. Entonces, ¿por qué Maduro va a pensar, no me puedo entregar? O sea, ¿por qué se va a entregar a Maduro? Y por otro lado, estos mercenarios que usted dice que ya están en el país, eso fue lo que entendí, y que si apresan a los 5 o 6 más importantes, no es que son 10 o 15 millones de dólares, serían como 50 millones de dólares, ¿no?, que ya es una suma muy apetitosa. Tratarán de agarrarlos vivos, pero los otros se van a tratar de defender. O sea que para Maduro y de Tarek el-Aissami saben perfectamente que de Venezuela no salen vivos. ¿O estoy equivocado? No lo está. Mira, hay un principio fundamental en todo lo que tú indicas, ¿no? Y es absolutamente cierto. Ellos no se van a entregar. Maduro, ellos lo que han buscado es, con estas operaciones también de enviar cantidades de oro y dinero en efectivo, hablamos de millones de los dólares en efectivo a Rusia, a China, a Irán, a Cuba, a Turquía, es también que en un momento determinado ellos puedan escapar, lo cual es bastante difícil. Nosotros detectamos recientemente que Diosdado ya estaba haciendo una ruta de escape hacia Surinam, y de Surinam pues tendría otro destino. Surinam, por razones obvias de que él ha mantenido una relación con esta gente que han sido señalados, y la familia del presidente de Surinam por acciones de actividades de narcotráfico. Ahora bien, Maduro y su gente, incluyendo Diosdado Cabello, Tarek el-Aissami, son títeres sacrificables, como tú bien lo has dicho. Mira, cuando entra Irán a Venezuela, y antes de eso, cuando Hugo Chávez se reúne con Tarek el-Aissami, y nosotros tuvimos un testigo ahí presente que era un miembro de la Casa Militar, cuando Hugo Chávez se reúne con el-Aissami y dice, bueno, usted va a estar ahora, el-Aissami en ese entonces estaba de gobernador, usted va a entrar allá en esto, vamos a integrar a Hezbollah allá, eso se venía ya cuadrando, y con la gente de las FARC. Irán encuentra en Venezuela la mejor locación y geopolítica para en todo el hemisferio occidental. Es decir, encuentra un régimen con sus propias confusiones, un régimen mediocre, manipulable y corrupto, y un régimen involucrado ya en operaciones de narcotráfico. Evidentemente se abrieron todas las opciones, y eventualmente claro, él tenía otra estrategia
el Hugo Chávez, pero luego ellos fueron víctimas de esa red tan poderosa y con capacidad muy superior de manipulación. Entonces, Nicolás Maduro y toda su gentuza, todos estos criminales, ya son víctimas y la opción de la entrega es mínima, como tú lo has indicado. Ellos son sacrificables porque hay demasiados poderes. Estamos hablando, por ejemplo, que el cartel de Sinaloa tiene operaciones extremadamente fuertes. Se hizo muy fuerte en Venezuela. La FARC, otros grupos criminales de otros países, incluyendo del África, del Medio Oriente, no tan solo de terroristas, sino criminales que no les va a convenir una entrega o que haya información muy vital. Por supuesto que las informaciones que maneja Nicolás Maduro y toda su gente son informaciones enfocadas desde el punto de vista de las operaciones de Hezbollah hacia América Latina y pues alguna otra parte, y las operaciones de narcotráfico. Pero también ellos han venido siendo limitados en cuanto a otras operaciones de Hezbollah a nivel global, por ejemplo, de la FARC o del cartel de Sinaloa u otros carteles de las drogas. Pero sí son sacrificables y ellos están conscientes que por eso es que no se pueden entregar. Están aterrados de morir y están aterrados porque no se pueden entregar al mismo tiempo. Es algo complejo y es algo único realmente, incluso para los analistas que nosotros tenemos, que son analistas, tenemos analistas en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá, en varios países, dicen que es súper complejo la situación en Venezuela, bastante complejo desde el punto de vista de las salidas que pueden existir. Y si eso es así, ¿por qué se siente que ustedes están, y no solamente en el caso de la organización que usted preside, están tan optimistas con una salida más o menos inminente de la situación de la crisis venezolana? Bueno, mira, en el caso de IOSI, nosotros nos enfocamos desde el punto de vista de las actividades narcoterroristas del régimen a nivel global. En el caso mío como venezolano y en el caso de Democracia Virtual, nosotros estamos buscando, como tantos otros grupos en Venezuela y como la gran mayoría del pueblo venezolano, una salida que sabemos y entendemos no va a ser pacífica, no va a ser, esas opciones están totalmente desgastadas, no están presentes ya, no va a ser una salida pacífica. Entonces, se nos atraviesa realmente por el medio el tema de la pandemia que alteró muchas cosas, pero no hay vuelta atrás en todo esto. O sea, si el régimen no sale este año, por supuesto que nada es absolutamente al 100% seguro en este tipo de escenario, pero nosotros estamos apostando, y hablamos de nosotros en coordinación con otros grupos de venezolanos, estamos apostando que de alguna u otra manera tenemos que alterar la situación actual, que está bastante en su momento para verdaderamente cambiar la situación en Venezuela. Si no la cambiamos en este año, por decir así, va a ser bastante difícil de cambiarlo. Y nosotros podemos impulsar las acciones de países que están interesados en la captura de estos criminales, de estos narcoterroristas. Y sabemos que hay mucho el temor porque sería sacrificarnos, es el escenario menos deseado, pero es el único que es verdaderamente efectivo. Hay muchísimas cosas sucediendo dentro de Venezuela por parte de estos movimientos y que no va a haber vuelta atrás, porque el momento, el año es este año. Años anteriores ha sido simplemente una situación de deseos y de lucha por parte de los venezolanos que han dado sus vidas y su libertad y todo esto, pero no están quizás los elementos políticos mundiales presentes como están presentes ahorita, y tenemos ahorita, pero todo está tan claro como lo es orden de captura, recompensa por la captura de estas personas, el reconocimiento global de que es un Estado narcoterrorista, señores, no es un problema político. Y voy a aprovechar, Napoleón, para decir, porque nosotros no nos movemos ni en democracia virtual, ni en lo personal, ni me muevo con intenciones políticas, nunca he pertenecido
a partidos políticos algunos, ni en Canadá ni en Venezuela. Puedo decir con toda seguridad que ha sido una de las cosas que también ha generado mucha frustración, ha sido el comportamiento del presidente interino Guaidó y de la gente que le está acompañando. Ha sido bastante, ha estado fuera o desfasado al momento tan dramático que vive el país, al momento tan crítico que vive la nación y el hemisferio en cuanto al tema de Venezuela. No ha leído o no ha querido leer o no sé qué está pasando allí, las entrelíneas e incluso los mensajes claros enviados por líderes de varias naciones, incluyendo de los Estados Unidos. Ha sido verdaderamente una situación muy, muy frustrante, el señor Guaidó, en cuanto al liderazgo que se espera y se esperaba de él para llevar a cabo acciones diplomáticas, acciones políticas, como política de Estado, y acciones más allá, más radicales ante un régimen criminal. Quiere poner ejemplos de eso, porque acciones políticas, ellos son políticos, o sea, sus acciones van a ser políticas, ellos no son militares, son políticos. Y como políticos han ido una y otra vez incansablemente a una mesa de diálogo, que otra de las cosas es que ya se demostró que a través del diálogo no se puede lograr nada. Usted dice que ¿por qué no pide abiertamente la intervención Guaidó como presidente interino, o qué es lo que nos quiere decir? Guaidó está actuando como un presidente en un país, en una crisis política. En Venezuela no hay crisis política. En Venezuela no hay, o sea, de esas políticas que conocemos como política partidista o crisis de una situación política de un país. Venezuela vive un estado de genocidio y es un estado, es un país bajo el yugo de un régimen narcoterrorista, no nos cansamos de repetirlo. Y bajo esa realidad, ante esa situación, ha sido un tipo muy populista. Es un hombre que no se ha escuchado hacer una confrontación directa. Bueno, si él quiere hacerlo de afuera, que se quede afuera del país, pero necesitamos una persona que lidere de forma frontal. No de esa manera se va a salir. No de esa O manera. sea, usted le está pidiendo a la dirigencia política que es el momento de ir a la clandestinidad y trabajar y luchar desde la clandestinidad. De la lucha en la calle. Es el momento, claro, entendemos de la situación, pero apartando un poco la situación de la pandemia, es el momento de la salida a la calle sin el abandono. Y mientras no se pueda hacer eso, es el momento de llamar, de decirle a la comunidad internacional que verdaderamente con narcoterroristas no se negocia. La comunidad internacional lo sabe. Y ese ha sido un principio de la mayoría de los países. Ya va. La comunidad internacional todo el tiempo, tanto hasta el Grupo de Lima, y no digamos los europeos, todo el tiempo hablan del diálogo, que hay que hacer el diálogo y el diálogo. Al fin y al cabo ellos son políticos y eso es lo único que ellos piensan y creen. Sí. ¿No? Y además que ellos, es decir, los políticos, los civiles políticos le tienen un gran temor a los militares, ¿no? Y los militares una gran desconfianza a los civiles, y lo que temen